En la década de los 30, miles de personas comenzaron a peregrinar hacia un majestuoso volcán en el norte de California. Y, a ver, no era para hacer senderismo precisamente. Ya, desde luego que no. Iban con un propósito bastante más asombroso. Totalmente. Iban para adorar a seres inmortales. Unos seres que supuestamente vestían con unas túnicas blancas impolutas, rodeados de joyas preciosas, y que, atención a esto, vivían en una red de túneles secretos justo bajo la montaña. Es que suena a no sé, al argumento de una novela de fantasía de estas épicas, ¿verdad? Sí, sí, o sea, tal cual. Pero fíjate que la parte verdaderamente inverosímil de toda esta historia no son los seres inmortales en sí. La locura es que estos seres fueron inventados casi por puro accidente por un sobrio científico victoriano. Exacto, un científico que en el fondo lo único que intentaba hacer era explicar por qué unos pequeños primates peludos vivían en la isla de Madagascar. Es que es alucinante. Para quienes nos escuchan hoy, el tema central de esta exploración detallada es Lemuria. Nuestra fuente para este análisis a fondo es un artículo muy exhaustivo de Wikipedia sobre este continente hipotético. Que es una mina de información, la verdad. Una pasada. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo un concepto nacido de la biogeografía victoriana, que luego la geología moderna descartó por completo, pues, a ver, se negó a morir. O sea, mutó. Pasó de ser ciencia a ser el místico hogar de los ancestros humanos. Y luego, claro, se convirtió en una herramienta súper útil para reescribir la historia a nivel nacionalista y colonial. A acabar, como decíamos al principio, siendo el centro de una red de cultos en California. Así que prometemos a nuestra audiencia un viaje bastante asombroso, donde la ciencia y el mito van a colisionar, pero sin agobiar con demasiados datos de golpe. Vamos a ir paso a paso, sí. Eso es. Bueno, vamos a desgranar esto. Y yo creo que el único punto de partida lógico es el año 1864. El año de Philip Sclater. Ese mismo. Un zoólogo que se enfrentaba a un misterio evolutivo que traía de cabeza a toda la comunidad científica de la época. A ver, Sclater era un biólogo muy respetado, ¿vale? Y en ese año publicó un trabajo clave, Los mamíferos de Madagascar. El hombre estaba analizando el registro fósil y las especies vivas y de repente se topó con un enigma logístico brutal. El tema de la distribución espacial, ¿no? Exacto. Se dio cuenta de que existían fósiles de lémures y de otros primates muy parecidos en la isla de Madagascar y también en el subcontinente indio. Hasta ahí, todo bien. Claro, hasta ahí normal. Pero el problema insalvable para los biólogos victorianos, era que no había ni un solo rastro, cero, de estos animales en todo el inmenso territorio que hay en medio. O sea, no estaban en el continente africano ni en Oriente Medio. Claro. Y eso es una pesadilla si intentas trazar un mapa evolutivo. O sea, para quien sintoniza hay que recordar que estamos justo en la época post-Darwin. Sí, el darwinismo acababa de aterrizar, por así decirlo. Eso es. Los científicos ya aceptaban que las especies evolucionan y se difunden desde un punto de origen. Pero, a ver, si un animal no vuela y no nada océanos inmensos y encima no deja rastros en la Tierra intermedia, Las matemáticas ahí no cuadran en absoluto. ¿no cuadran? Entonces Sclater tomó, digamos, la única salida que le pareció lógica en su época. Dijo, vale, pues en un pasado remoto existió un continente gigantesco que conectaba Madagascar y la India. Una tierra ininterrumpida que luego se fracturó y se hundió en el Océano Índico. Y como el misterio venía de los lémures, pues bautizó a ese continente hundido como Lemuria. Y lo fascinante aquí es que Sclater no estaba loco, ¿eh? No estaba proponiendo una teoría conspirativa ni nada parecido. Ya, que hoy no suena a locura, pero entonces... Entonces era lo más normal del mundo. Inventar continentes perdidos o los llamados puentes terrestres era el procedimiento estándar, la herramienta de trabajo por excelencia. Hay que entender que operaban en un vacío geológico total. Claro, la tectónica de placas ni se imaginaba. Ni por asomo. Fíjate que un par de décadas antes, Etienne Geoffroy Seiler ya había insinuado algo parecido, una masa continental sur para explicar ciertas rarezas de especies. Y los geólogos hacían exactamente lo mismo. Ah, sí. También se inventaban continentes. Sí, sí. Veían rocas iguales a ambos lados del Atlántico y decían, pues aquí hubo un continente que se ha hundido. De hecho, Melchior Neumayer, en 1886, publicó un mapa sistemático enorme, lleno de estos supuestos continentes puente. ¡Qué barbaridad! A ver, la analogía que me viene a la cabeza es como, imagínate a un arquitecto que no tiene los planos de un edificio.
y ve dos balcones idénticos en dos torres separadas por un río que no se puede cruzar. Ajá, me gusta la imagen. Como la idea de que las torres en sí mismas se muevan es impensable para él, pues la única forma de explicar cómo pasaron los constructores de una a otra es dibujar un puente colapsado en medio. Exactamente. Pero claro, la geología del siglo XX llega con un giro maravilloso. Resulta que Sclater tenía razón en parte. Esas tierras sí que estuvieron conectadas. Pero se equivocó de pleno en el cómo. Totalmente. Madagascar y la India estuvieron unidas, sí, pero no por un puente temporal que se hundió. Formaban parte de un supercontinente real llamado Gondwana y de una masa más concreta que llamamos Mauritia. El error victoriano era pensar en vertical. O sea, pensar que la tierra firme hace pfuf y se hunde hacia el fondo del mar como si fuera una piedra. Eso es. Y luego descubrimos que el movimiento es, en realidad, horizontal. Y ahí es donde entra Alfred Wegener, ¿verdad? En 1912. Exacto. Wegener lanza la idea de la deriva continental. Dice algo que sonaba loquísimo entonces. Oye, que los continentes no se hunden, que flotan y se separan. Y aunque costó lo suyo, en los años 60 la tectónica de placas ya demostró cómo los continentes realmente se mueven por la corteza terrestre. Así que la India y Madagascar simplemente se separaron muy, muy despacio. No hubo hundimientos dramáticos. Aunque hay que hacer un apunte aquí, que es muy curioso. Los continentes hundidos sí existen. ¿En serio? Sí, sí. La ciencia moderna ha encontrado masas sumergidas reales, como Sielandia, ahí cerca de Nueva Zelanda, o la meseta de Kerguelen en el Índico. Pero vamos, que ninguno de estos sirvió jamás como puente para los famosos lémures de Sclater. Ya, claro. O sea que científicamente el concepto de Lemuria quedó fulminado. Completamente obsoleto. Y a ver, este debería haber sido el final del cuento, ¿no? Una notita a pie de página sobre teorías viejas. Pero la idea de Lemuria, en vez de desaparecer, se escapa de la ciencia y se mete de lleno en la antropología mística. Un salto mortal hacia lo esotérico, sí. Y el culpable de abrir esa puerta fue otro científico, Ernst Haeckel. Allá por 1870, Haeckel era un taxónomo muy pro-Darwin que tenía, digamos, un problema de relaciones públicas con la evolución. El famoso problema de los eslabones perdidos. Exacto. Los fósiles que conectarían a los simios con nosotros, los humanos, pues no aparecían. Y, claro, Haeckel vio la teoría de Sclater y pensó, uy, esto me viene de perlas. Y Way sugiere que la cuna de la humanidad, el sitio donde evolucionaron esos primeros eslabones, no era África ni Asia, era Lemuria. Es que es de traca. O sea, es una jugada maestra, por así decirlo. Si el origen de la humanidad se ha hundido bajo el océano, pues oye, es normal que no encontremos los fósiles. Claro, están bajo miles de metros de agua fuera del alcance de los arqueólogos. ¿Problema resuelto? Totalmente. Y ese fue el puente de plata para que el misticismo secuestrara la idea. Porque entonces aparece Elena Blavatsky, a finales del siglo XIX, que fundó la teosofía. Una figura clave en todo esto. Muy clave. Blavatsky coge esta teoría geográfica de los lémures, de Haeckel y Sclater, y la convierte en teología pura y dura. Pone a Lemuria en el centro de su doctrina esotérica, como la patria original de los antepasados humanos. Y lo mejor es cómo los llama. Sí, sí. Sin ningún tipo de pudor los llama los lémures. Un autor llamado James Churchward lo cogió y lo rebautizó como Mu. Que, por cierto, Mu es un término que le robó a otro escritor, a Augustus Le Plongeon, que lo usaba para la Atlántida, ¿no? Sí, se prestaban los nombres y los continentes con una facilidad pasmosa. Y Churchward montó un imperio editorial, libros como El continente perdido de Mu, Los hijos de Mu. Todo esto luego lo documentó L. Sprague de Camp en su libro Los Continents, en los años 50. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, detengámonos a pensar en lo absurdo del salto conceptual. Es abismal. Vamos con un paper académico súper aburrido sobre por qué hay monos en una isla. Y terminamos en una religión con antepasados místicos y sabiduría celestial. Para quien nos escucha, imaginen que hoy en día, no sé, alguien lee un estudio genético sobre moscas de la fruta en España. ¿Vale? ¿Te sigo? Y basándose solo en ese artículo de las moscas, va y funda una religión mundial adorando a moscas mágicas ancestrales que tienen el secreto del universo. Ya, visto así, suena a locura total. Es que no tiene sentido racional. No, racional no. Pero si conectamos esto con el panorama general, desde el punto de vista humano, tiene todo el sentido del mundo.
¿Tú crees? Sí, a ver, las personas necesitamos respuestas grandiosas. La ciencia, con cosas como la tectónica de placas, daba explicaciones muy frías, muy impersonales. Las rocas se mueven y ya está. Y eso deja un vacío narrativo tremendo. Ya, claro. La ciencia no te dice por qué existes. Exacto. Y Lemuria ofrecía el arquetipo perfecto del paraíso perdido, pero con un barniz como de ciencia moderna. Prometía que venimos de un lugar místico, con conocimientos ancestrales elevados, y no que somos pues un simple accidente de la biología. Y como ya se había convertido en un lienzo en blanco, una especie de comodín, porque la ciencia la había descartado, pues empezó a usarse para fines muy terrenales y políticos. Y tanto. Aquí pasamos del espíritu a la geopolítica. Total. Porque pasamos a hablar de la ansiedad colonial. Y creo que el caso de Australia ilustra esto a la perfección. Es que lo de Australia es de manual. Blavatsky, en sus libros, soltó que Australia era un pedazo que había sobrevivido de la antigua Lemuria. Ajá. Y fue más allá. Dijo que los aborígenes australianos y los tasmanos eran los restos evolutivos de aquellos lémures originarios, o más bien, razas que se habían degradado al mezclarse con animales. Que, vamos, es un racismo pseudocientífico de libro, típico de la era colonial. Pero lo fuerte es ver cómo la cultura blanca de Australia se apropió de esta locura. Es que en la década de 1890 y principios del siglo XX hubo un boom de literatura popular en Australia abrazando todo esto. Sí, sí, nombres como Rosa Campbell Pratt, que lo metió en sus memorias, o el poeta Bernard O'Dowd. Incluso novelistas como John David Hennessy o George Firth Scott, que se dedicaron a escribir sobre civilizaciones perdidas bajo Australia. Y no era solo entretenimiento, ¿eh? Cumplía una función social muy oscura. Sociólogos como Robert Dixon y A.L. McCann han estudiado esto a fondo. Estos mitos de razas perdidas nacen de una crisis de ansiedad de los colonos blancos. Claro, al ir perdiendo su identidad británica por vivir allí, necesitaban sentirse arraigados. Exacto, querían un linaje mítico propio, y sobre todo les servía para no tener que mirar a la cara el exterminio de los verdaderos indígenas. O sea, proyectan sobre el continente hundido lo que necesitan. Te inventas que los colonos blancos son los herederos espirituales de una Lemuria antigua, y así reclamas la tierra sin sentir culpa colonial. Un autoengaño psicológico a gran escala. Y encima usas la pseudoarqueología para justificarte. Y ojo, que no fueron los únicos. En el sur de la India hicieron algo parecido pero por otros motivos. Ah, el nacionalismo tamil. Esto también tiene tela. Mucha tela. Tienen una leyenda antigua de la literatura tamil clásica sobre un territorio llamado Kumari Kandam. Un comentarista muy antiguo, Adyar Kunalar, hablaba de unas tierras inmensas entre dos ríos que el océano se tragó. Y entonces llegan los escritores modernos como Devanea Pavanar y dicen, oye, pues esta Kumari Kandam es Lemuria. Tal cual. Fusionaron su literatura clásica con la pseudoarqueología europea de Sclater y dijeron que esa tierra conectaba la India, Madagascar y Australia y que fue la cuna indiscutible de toda la civilización humana. Y del idioma tamil, claro. Por supuesto. Volvemos al comodín. Si vinculas tu cultura a un supercontinente originario, te blindas frente a otras culturas. Te pones por encima de los colonizadores o de regiones vecinas diciendo, nosotros somos la fuente original de la humanidad. Y a la porra la geología, lo importante es la necesidad política y emocional del presente, no lo que digan las rocas. Es increíble. Pero, si esto fue para justificar el pasado, el siguiente paso ya es, bueno, delirante, porque lo usaron para crear una utopía física en el presente. ¿Nos vamos a California? Nos vamos al Monte Shasta, el epicentro de la locura. Aquí entra en escena Frederick Spencer Oliver. Que publicó un libro en 1894, A Dweller on Two Planets, o Un habitante de dos planetas. Sí, y este ocultista se saca de la manga un giro argumental brillante. Dice, oye, que el cataclismo no mató a todos los lémures, unos pocos sobrevivieron. Y en vez de irse a cualquier sitio, se mudaron al norte de California. Y construyeron una ciudad subterránea espectacular bajo el monte Shasta, la ciudad de la luz, o Telos, como la llaman. Y las descripciones de Oliver son, vamos, para alquilar balcones. Son de una opulencia increíble. Porque no te describe a unos pobrecitos viviendo en cuevas sucias. No, no. Túneles alfombrados con pieles carísimas. Paredes brillantes por las joyas incrustadas. Y seres inmortales paseando con túnicas blancas por la ladera de la montaña.
Y este libro plantó una semilla, ¿eh? Porque en los años 30 esto explotó. Harvey y Spencer Lewis, usando un seudónimo rarísimo, Wizard Spenle Cerve, escribió un bestseller que convirtió al Monte Shasta en la meca espiritual de América. Pero el que rizó el rizo fue Guy Warren Ballard. Ah, Ballard, ese fue el punto de inflexión. Ballard, que firmaba como Godfrey Ray King, va y dice en su libro Unveiled Mysteries que se fue a dar una vuelta por el monte Shasta y ¡pam!, se encontró físicamente con un ser elevadísimo llamado Saint Germain. Y claro, él se postula como el profeta que canaliza todo esto. Y así funda el movimiento I Am, Yo Soy. Que fue la madre de todas las organizaciones New Age que vinieron después. Es que hoy en día esto sigue vivísimo. Grupos como los Maestros Ascendidos, la Gran Hermandad Blanca, The Bridge to Freedom, Crayon, todos siguen a tope con las energías sagradas del Monte Shasta y los seres subterráneos. Y hacen peregrinajes, como el Rainbow Gathering de agosto o unos desfiles que, la verdad, parecen obras de teatro de Broadway financiados por la Fundación Saint Germain, el I Am Come, que básicamente celebra a Jesús en California. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo funcionan estos grupos, porque si te fijas, son un cóctel sincrético impresionante. Sí, cogen de todo un poco, ¿no? Totalmente. Un poco de cristianismo, budismo, taoísmo, cosas de los nativos americanos, pero pasan una especie de filtro de positividad tóxica. Eliminan absolutamente todo lo que suene a sufrimiento, sacrificio o dolor moral. Ya. O sea, la Fundación Saint Germain habla de Jesús, pero jamás menciona la crucifixión. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, detengámonos un momento en este trayecto. Tenemos a un Jesús sin cruz. Tenemos sabiduría que no hay que estudiar porque te la regalan unos inmortales mágicos. Y todo envuelto en joyas preciosas. Es teología del bienestar en estado puro. Es una religión a prueba de balas contra la ansiedad. Y todo, absolutamente todo este castillo de naipes está construido sobre un continente que Sclater se inventó porque no sabía explicar por qué había monos en Madagascar. O sea, narrativamente es el mayor teléfono escacharrado de la historia. Es fascinante. Pero psicológicamente es un triunfo humano espectacular. Demuestra que necesitamos desesperadamente encontrar lo sagrado en nuestro entorno. La ciencia nos dio un mundo de rocas mecánicas flotando y nosotros reciclamos un error de biogeografía para montarnos un balneario emocional y espiritual. Y creo que ese es el gran resumen que nuestra audiencia puede llevarse de esta inmensa cantidad de datos de hoy. Hemos visto como una hipótesis victoriana, que era ciencia honesta, aunque errónea, en lugar de quedarse en un cajón, resucitó una y otra vez. Y para cosas muy diferentes. Exacto. Fue paraíso teosófico, luego fue excusa colonial en Australia, luego herramienta nacionalista en la India y finalmente la Meca New Age enjollada de California. Lo que nos enseña que el poder de un mito nunca es la verdad histórica que tenga detrás. Su supervivencia depende de si es útil emocional o políticamente para la gente que lo abraza. Si un mito calma tus miedos o justifica tu poder, da igual cuántas pruebas científicas haya en contra, va a sobrevivir. Claro. Eso nos exige ser muchísimo más críticos, no solo con lo que leemos, sino con qué carencia nuestra está llenando esa información. Si una narrativa suena exactamente a lo que deseamos escuchar, ahí es cuando hay que encender las alarmas. 100% de acuerdo. Pues para cerrar, nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para darle unas cuantas vueltas. Si un simple fallo al intentar ubicar a unos monos en el siglo XIX ha generado religiones, utopías y túneles de joyas, pensando en todas las teorías científicas que hoy en día la comunidad académica está descartando porque son incorrectas, ¿cuál de los errores científicos actuales esconderá ese germen psicológico que lo convertirá en el gran mito sagrado y la religión intocable del siglo XXII? Es una reflexión muy potente, la verdad. Hay ficciones que la humanidad jamás va a dejar ir. Absolutamente. Hasta la próxima inmersión.